esta noticia, pero nadie se pregunta el por qué. O sea, nadie se pregunta el por qué. ¿Por qué se llega a esta situación? Ahí vamos al aire, Joaquín. Bueno, seguimos. Bárbaro. Sí, realmente estábamos fuera del aire tratando de entender las economías mundiales, y Joaquín nos manifestaba que lamentablemente en estas últimas 48 horas hay una ebullición no internacional favorable, que esperemos que no nos afecte tanto. Todavía no salimos del coletazo de salud y económico, y realmente si pasa algo siempre la ligamos los de abajo, y en este caso Argentina es parte de ello. Sí. Pero para eso vamos a hablar con el señor Joaquín Belgrano, que es Magíster en Desarrollo Económico, que nos va a contar un poquito cómo está nuestra economía, y con eso que nos estaba contando fuera de aire, que esperemos no nos toque la Argentina, ¿no? Buenas tardes, Joaquín. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy agradecido en principio le quería agradecer por el llamado, y bueno, voy directamente al meollo de la cuestión. Sí. Al hueso. Hasta hace, digamos, 48 horas, como le comentaba fuera del aire, digamos, los indicadores macroeconómicos de Argentina, digamos, eran positivos, digamos, se proyecta, o se proyectaba, ya no sé si hablar en pasado o en presente, un 10% de crecimiento, con lo cual se recuperaría parte del retroceso de estos años. Digo, no solamente hablo de los años de pandemia, ¿no? Desde el punto de vista patológico, sino también, digamos, la pandemia económica que tienen unos largos años más que 2 años. Después, bueno, el flagelo inflacionario sigue, tiene sus razones, o sea, que no son necesariamente monetarias. Se empezó a generar empleo, y bueno, y después tenemos un problema crónico, digamos, que es el famoso tema externo, más precisamente el de dólares. Digamos que hacer Argentina una economía dependiente en varios aspectos necesita de esos dólares, que bueno, que como todos sabemos, digamos, se estaba en un proceso de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no sé si va a ser la solución absoluta a este tema, tengo mis dudas, pero el tema de esta nueva cepa de virus del COVID, como les mencionaba fuera del aire, puede llegar a traer un retroceso internacional, que esto a Argentina lo va a afectar y mucho en materia de exportaciones, ¿no? O sea, por más que Argentina tiene un claro perfil de exportación de sector primario, dicho, digamos, de forma muy ligera, de alimentos, y la gente en el mundo sigue comiendo, por más pandemia que exista, bueno, eso lamentablemente va a traer una situación de retroceso de todas las economías, y Argentina, como no es, digamos, excepción al mundo, sino es regla al mundo, y como muchos economistas dicen, cuando el desarrollo estornuda, el subdesarrollo se muere de una pulmonía. Claro, eso es lo que decíamos, ¿no? Bueno, vamos a ver, esperemos que no, pero si no, estaríamos en una situación compleja. Estaríamos nuevamente en una situación compleja. Esperemos que no, esperemos que solamente sea un susto, y bueno, y en los próximos días hace una reversión de la situación. ¿En qué porcentaje han caído las bolsas a nivel internacional? No, fueron estrepitosas. Para que ustedes tengan idea, Argentina más o menos en las últimas 48 horas, y ya venía en retroceso a partir del resultado de las últimas elecciones. Argentina prácticamente, la disminución fue del 7-8%,
las bolsas europeas hasta llegaron a bajar 7% en un día, lo cual es una cosa, digamos, mucho. Es un desastre, a ver, es un desastre, con lo cual, y si uno hoy abrió el diario y lee las noticias, ve que Israel cierra la frontera, que Alemania, digamos, va en un proceso parecido. Bueno, uno, digamos, sí, ante tal panorama tenebroso, realmente se asusta, ¿no? Realmente se asusta, ¿por qué? Porque digamos que se iba digamos, Argentina venía transitando por un camino de crecimiento, ¿no? No digo de superar, digamos, porque no, digamos, superar así categóricamente la situación económica que se viene arrastrando no es de la noche a la mañana. No, sí, por supuesto. Claramente, esto va a llevar un tiempo, y largo tiempo, diría yo, y largo tiempo, pero bueno, pero una vez que se cara la senda, digamos, la senda de la producción, la senda, digamos, la senda del empleo, con todos los desequilibrios macroeconómicos que tenemos, y bueno, y viene un shock externo nuevamente como este, que esperemos que sea, insisto, solamente un susto, bueno, uno se preocupa, digamos, o nos deberíamos preocupar, digamos, nos deberíamos preocupar. Y Joaquín, ¿y cómo va ahora la economía? Justo están todos los diarios, están hablando por el tema que no quieren dar las cuotas, y para el turismo sí, cerrarle las cuotas a las grandes gente que quiere viajar al exterior, o los que quieren venir para este lado. Vos me estás pidiendo una opinión personal, o sea, desde lo personal te tengo que decir que es una regulación que está bien tomada. O sea, que está bien tomada porque hoy Argentina objetivamente tiene una situación de escasez de divisas, de dólares, para ser preciso. Esos dólares, dado el tejido industrial de Argentina, no voy a decir industrial, el tejido de producción de Argentina, necesita esos dólares para cierta importación de insumos, para cierta importación de maquinaria, para cierta importación de bienes intermedios que Argentina, como país dependiente, digamos, lo necesita para ese tipo de importación. O sea, el dólar no es una mercancía, digamos, pero como toda mercancía que escasea, digamos, y bueno, ante la escasez, ¿qué se hace? Se regula. Dice, bueno, para esto sí, para esto no, o sea, se criba eso, se toman decisiones, bueno, los dólares que se van a utilizar para esto y no para esto otro. Porque eso es, digamos, eso de los pasajes, hay que entenderlo muy bien, de las cuotas, digamos, estas famosas cuotas. Que todo eso salen de las arcas del Banco Central. Sí. Y son dólares subsidiados por doble vía, que también hay que entenderlo también. O sea, se subsidia porque son cuotas fijas, y nosotros tenemos una situación inflacionaria, y la cuota es fija, número uno, primer subsidio, o sea que esa cuota no se indexa nunca, y el segundo subsidio es que, nosotros, digamos, por la situación de escasez de divisa que hay una perspectiva de devaluación de la moneda nacional. Con lo cual, digamos, se compra, digamos, esos pasajes, digamos, lo estaríamos subsidiando porque serían pasajes a dólar baratos, ¿entiendes? O sea, porque tampoco sufrirían, digamos, el proceso devaluatorio. Claro, está bueno, porque uno no lo sabe. Lo que digo es, a título personal, mi pregunta es cómo no se hizo antes, digamos. Pero se lo digo honestamente, ¿cómo no se hizo antes? ¿Por qué se hizo? ¿Por qué se hizo? Porque le voy a dar una cifra que es escalofriante, o sea, se proyectaba que para los próximos meses de verano, fundamentalmente enero, digamos, la pérdida de divisa en materia de turismo iba a alcanzar los 700 millones de dólares. O sea, Argentina no está en condiciones de resistir una erogación de divisa de esa magnitud. Hay que pagar 1.900, está en condiciones porque... Hay que pagar 1.900 ahora. Hola. Sí, lo escuchamos. Había que pagar 1.900 ahora, creo, en estos meses. Claro, aparte vienen vencimientos, aparte vienen vencimientos con el Fondo Monetario Internacional que van a formar parte de este acuerdo, que si no llega a haber acuerdo,
es una de las posibilidades, o sea, es una de las posibilidades. Si no llega a haber acuerdo, tiene compromisos, digamos, que son cifras escalofriantes, digamos, 1.900 millones. O sea, son cifras que realmente Argentina hoy no puede afrontar. Claro, por eso. Hoy no puede afrontar. Objetivamente no puede afrontar. No puede afrontar. Sí, por Entonces, eso que... si nosotros, pero sacando el tema de los vencimientos del fondo, si yo me concentro, digamos, en estos 700 millones que le acabo de decir, para ir a, no sé, a Copacabana a mojarme los pies en Río de Janeiro, digamos, lo llevo al absurdo. Realmente, me parece que eso, digamos, esos dólares, me parece no, entiendo que se le van a dar una utilidad, digamos, que se van a canalizar para esto que estábamos hablando hace un instante, digamos, hacia la producción, hacia la importación de insumos, hacia la importación de maquinaria, hacia la importación de cuestiones que digamos, necesarias para que se mantengan los niveles de crecimiento, que crezca el empleo, digamos, que la gente reciba un mejor ingreso, que se consuma más, es decir, entrar en un círculo virtuoso interno. Interno en cuanto a Argentina, ¿no? Sí, no, esto está bien, Joaquín, porque a veces uno escucha y la realidad no la sabe la gente, y a veces, bueno, porque esto se va por muchos lados, la realidad como es, entonces se ve que lo que están haciendo es algo bueno, no es algo malo, aunque muchos se enojen, y que sí que hay algo que no se puede afrontar en una situación, es como si tuviera una herida y dejar que siga sangrando y no la parece. Exactamente. Mejor el ejemplo que el que acabas de decir, perfecto el ejemplo. O sea, es como una herida que va sangrando y vos no la parás nunca. Y si no la parás nunca, a ver, en un momento te desangrás y te morís. Claro. Exactamente. Igual el tema de muerte, digamos, en términos económicos, a ver, ninguna economía crece, muere, ningún país muere, a ver. No, pero ahora sí. Sí, a ver, sí que se entienda que podemos llegar a tener mayores problemas económicos de los que tenemos, ¿no? Claramente, que no son pocos, dicho sea. Claro, ese es el tema. Es el tema grande. Claro. No, hoy no entonces, estamos como le decía, estas son decisiones de política económica que bueno, pero que queden claro algo. A ver, quiero hacer una aclaración al respecto. Acá no se está prohibiendo, porque leí muchos diarios, ¿no? De estos amparos judiciales y las presentaciones judiciales que se están haciendo. Acá, o que se cuarta la libertad de viajar. Acá no se está coartando la libertad de viajar a nadie. Acá lo que se está diciendo es, ¿usted quiere viajar? Bueno, pague su boleto de avión, digamos, de forma completa. O sea, ¿por qué? Porque un asalariado no tiene por qué financiar su viaje a Copacabana. ¿Me explico lo que digo? Sí, acá no se está cercenando la libertad de nadie. Acá está, si usted quiere bajar, pague. El otro día me hicieron justamente otro reportaje en otra radio, en otra conversación que así he tenido como la que tengo ahora con usted. Y yo le di un ejemplo muy claro. Le digo, pero usted, a ver, ingresen en las páginas de internet, no sé, en estos que venden, ¿vieron los hoteles? Sí. Booking, no sé, que uno puede contratar un hotel en Italia desde acá. ¿Le dan posibilidad de cuota? No. O sea, pone la tarjeta, sí, perfectamente, pero usted la habitación de hotel en Roma la tiene que pagar íntegramente. La tiene que pagar íntegramente. Entonces, ¿qué quiero decir? No es una medida a ver que sea, digamos, a espaldas del mundo, porque eso en el mundo existe. Y nadie se escandaliza. A ver, y nadie se escandaliza y a ver, y no está en la situación, insisto, de escasez de divisa que existe en Argentina. Claro. O sea, acá tienen que entrar dólares, no tienen que salir dólares, por lo menos momentáneamente, ¿no? Por lo menos momentáneamente. Sí. Por lo menos momentáneamente.
convengamos que la situación económica del país no es buena, y si la del mundo no va a ser buena por un tiempo, no podemos ignorar las cosas. No podemos gastar dinero que no tenemos. Si tuviéramos 200.000 millones de dólares en la reserva, bueno, ponele, pero no. No tenemos. Y debemos encima, tenemos vencimientos que los tenemos que pagar, más allá de los acuerdos o no. Exacto. Entonces creo que... Exacto, porque acuérdense que la particularidad de Argentina es que es una cosa totalmente alocada, digamos, que se toma deuda en una moneda que no domina, es decir, toma deuda en dólares, ¿se entiende lo que estoy diciendo? O sea, con lo cual la situación se agrava más. Ahora, lo que está haciendo, digamos, ahora el ministro de Economía, subsecretario de Finanzas, etcétera, etcétera, está tratando de revertir esa situación y que el endeudamiento del Estado sea en pesos y no en dólares, ¿me explico? Claro, porque en definitiva tu moneda la dominás, la otra no, la otra tenés una dependencia absoluta de cómo sube o baja, que exportes o que te ingrese gente por turismo, digamos, que venga un español y gaste euros en Argentina, ¿se entiende? O tercera vía, endeudar para pagar, lo cual es un desastre, ¿no? O sea, lo cual es un desastre, digamos. Ejemplo muy claro, digamos, que fue, digamos, el desastre histórico de Argentina, porque, pero lo digo como dato objetivo. Argentina digamos, en los últimos años, digamos, de 2017 a 2019 tuvo el proceso de endeudamiento más vertiginoso que se haya conocido, creo, en el mundo. De Argentina seguro, en dólares. Y eso tiene su costo. Y no fue para crecer. ¿El costo cuál es? Y no fue para crecer. A ver, y el costo... Pero en absoluto, fue para fugar, o sea, fue para fugar lo que se conoce en economía, fugar, ¿se entiende, no? O sea, sí. Agarro esos dólares a ver, voy a hacer un ejemplo muy burdo, y los deposito en las Islas Caimán, no sé, una cosa así, o lo meto debajo del colchón, o lo meto en la caja de seguridad, o pago deuda, con lo cual esos dólares no generaron ningún tipo de repercusión en términos de crecimiento ni de bienestar. Claro. Ni de bienestar. Al contrario, porque esto de los pasajes, de no poder comprar estos pasajes en cuota, justamente es la secuela, digamos, de ese tipo de política de endeudamiento. Acá está la cuestión, por eso, a ver, todos se escandalizan, a ver, todos no, a ver, entiendo que ustedes no, yo tampoco, digamos, y muchos de los oyentes tampoco. Pero también hay que entender cómo se llega acá y por qué. Y hay que explicarlo por qué se llega acá. A eso iba. Porque si no parece una medida arbitraria, caprichosa, que se le ocurrió a alguien de la noche a la mañana. Y bueno, pero, digamos, la situación lo amerita, claramente lo amerita. ¿Y el futuro? Más allá de... bueno, y el futuro... Y el futuro. La pregunta del millón. Futuro, bueno, hablamos el sábado que viene del futuro. A ver, me parece que en esta semana respecto a, insisto, o sea, yo no lo estoy tomando como una variable irrelevante esto del Omicron, esta variable esta cepa del COVID nueva. No lo estoy tomando como algo superfluo, porque no. Me parece que esta semana podemos tener noticias buenas o noticias malas. No sé si noticias buenas o noticias malas al respecto. Y me parece que lo externo va a depender mucho de cómo vayamos a evolucionar en los próximos meses / años. Digamos, me parece que a ver, si esto es un susto, pasa, digamos, positivo, bueno, digamos, se encaminaría por una senda que uno puede discutirlo, ¿no? Pero bueno, sería una senda que todas las políticas económicas que por lo menos se leen, se escuchan, se estudian, etcétera, etcétera,
vamos para el camino del crecimiento, producción. Ahora, si viene un shock externo, como esta cepa, esta variable de COVID, vamos a estar complicados. Y ahí se va a complicar. Ahí se va a complicar. Pero no vamos a estar complicados nosotros, va a estar complicado todo el mundo. Sí. Esperemos que no. Es la cepa. Esperemos que no. Joaquín, Pero ¿qué cambios necesita Argentina más allá de esto, de esta semana y de la otra, como para seguir saliendo del pozo? ¿Qué cambios tendríamos que hacer económicamente, no? Bueno, cambios, o sea, los cambios que deberían hacerse son estructurales. Claramente tienen que hacerse cambios estructurales, con políticas económicas claramente direccionadas al crecimiento y a redistribución del ingreso y a generación de empleo. Claro. A ver, esos son los tres pilares por los cuales cualquier país del mundo, digamos, sale de situaciones digamos, situaciones graves como la que está y estará, digamos, atravesando Argentina. O sea, me parece que eso es fundamental. O sea, eso es fundamental. Lo que decimos, digamos, lo que dice la jerga económica, así dicho muy bestialmente, pero para que se me entienda, es meterle guita en el bolsillo a la gente. O sea, por empleo, digamos, fundamentalmente por empleo, o sea, es el camino virtuoso, ¿no? Es el camino virtuoso, pero bueno, si es a través de subsidio, yo siempre digo, a ver, el subsidio, no hay que mirar el subsidio como algo netamente negativo, porque el que se le entrega un subsidio X, inclusive a mí, digamos, lo hablo a título personal, a mí hoy el Estado me entrega un subsidio. Y ustedes me pueden preguntar, pero a vos, Joaquín, ¿qué subsidio te entrega? Y a la electricidad, a la luz, por ejemplo. Sí. Me lo está entregando. O sea, me dice, bueno, ¿y yo qué hago con ese ingreso de más? Consumo. Entonces, si consumo, no sé, un par de zapatillas. Ese par de zapatillas, digamos, se tienen que fabricar. O sea, eso activa la industria del calzado, eso implica empleo, eso implica que se contrate más trabajo. Eso implica que haya mayor ingreso, que alguien más tenga ingreso por trabajo. Y así empieza el círculo virtuoso. O sea, ¿se entiende? A ver, muchas veces la perspectiva de subsidio, se pierde esto. Ahora, ¿una economía puede vivir absolutamente subsidiada? No. Ahora, les aclaro también que en Estados Unidos, en España, en Francia, en Alemania, yo estoy todo nombrando cualquier país desarrollado, ¿no? Los subsidios existen también. Sí. Existen. O sea, existen. A ver, existen. Lo que pasa que son más parciales, ¿no? Sí, no. A ver, sí, no. A ver, quizá podríamos hablar de otro tipo otro tipo de subsidios. A ver, qué sé yo, existe un subsidio automático al desempleo, ¿me explico? O sea, existen otro tipo de subsidio, pero el subsidio existe, claramente. Y fíjense cómo en situaciones de crisis, estoy hablando de la última crisis pandémica, por ejemplo, Estados Unidos prácticamente entregaba dinero a la gente en términos de subsidio gratis, así directamente pase, cobre y consuma. Y aparte ofrecían para pase, vacunarse. Cobre y consuma. Le pegaban hasta ¿Cómo? para que se vacunen. Claro, exactamente. Fíjense cuál es el estímulo para la vacuna en Estados Unidos. Venga, vacúnese y le damos $100, no me acuerdo cuánto 500 era. fue lo máximo que llegaron a dar. Claro. Bueno, está todo dicho, ¿no? Pero a ver, ese ingreso, lo que tienen que quedar que ese ingreso, ¿dónde va para? A consumir bienes y servicios que produce alguien. O sea, que eso asegura producción. Porque ninguna empresa, ninguna unidad de producción va a producir absolutamente nada si no hay consumo. Joaquín, Si no hay consumo. Lamentablemente se nos terminó el bloque. Realmente hemos escuchado la
la verdad de la milanesa, como se dice, con respecto a nuestra economía, a la economía mundial, que esperemos que sea un cimbronazo nada más, que por ahí nos afecte en menor medida, y que toda esta semana sea para bien, si no vamos a tener que otra vez cerrar las economías, el país, si es como en algunos países extranjeros piensan hacerlo, y la economía es el consumo diario. Así que bueno, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, el agradecido soy yo y estoy a su disposición para cuando me necesiten, y le vuelvo a agradecer el llamado. No, te agradecemos a ti, Joaquín, y cualquier novedad o algo que quiera sacar al aire, acá está las puertas abiertas, y gracias por la noticia y bueno, la realidad que gente por ahí no conocían, y ahora charlando, como decía Iván, se aclaran mejor las cosas. Perfecto, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, que pase buen fin de semana.